Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy, además, tenemos la suerte de tener con nosotros a Luis Alfonso Ruiz, que está con nosotros. ¿Qué tal, Luis Alfonso? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Luis Alfonso es fundador de EdTrainer Televisión y consultor en tecnología educativa, con más de 220.000 seguidores en YouTube, que se dice pronto, pero que esto es un trabajo de muchos años, Luis Alfonso, ¿verdad? Es un trabajo continuado, así es. Mucho tiempo aportando mucho valor porque cuando tú empezaste en YouTube a hablar de este tipo de cosas, de educación, de tecnología, imagino que había poca gente que hablara de ello y que fuiste prácticamente un pionero, ¿no? Bueno, el propósito del canal fue claro, creo que desde el primer día, ¿no? Se creó con la finalidad de ayudar a docentes y a centros educativos a entender y a usar la tecnología con sentido. Estamos hablando del año 2019, el año antes de la pandemia, donde todavía hablar de herramientas de Google era casi un poco, pues, innovador, por no decir que un poco disparatado. Fíjate, sí, porque la verdad que ese año a todos nos costó bastante, 2019. Muchos tuvimos que iniciar también un camino en lo digital porque se nos había cerrado esa oportunidad de estar con los alumnos del contacto físico y eso siempre nos complica mucho, ¿no? Y también la atención psicológica. Fíjate luego los problemas que han tenido, ¿no?, muchos de estos chavales que estaban estudiando en ese momento. Incluso a nosotros nos ha afectado siempre ese tema del COVID, de estar enclaustrados, de estar cerrados, de no poder salir. Eso siempre cuesta muchísimo. Pero, ¿qué cambio has visto desde aquel momento hasta hoy? ¿Has visto muchos cambios? Bueno, yo creo que los cambios han sido considerables, ¿no? De hecho, cuando empecé con el canal de Trainer, no había tanto ruido digital. Fue el verano antes de la pandemia, pero sí es verdad que había mucha confusión con el uso de la tecnología en el aula, qué tecnología usar, cuál podría ofrecer un sentido o propiciar más el trabajo pedagógico de los docentes frente a otras tecnologías que ya se venían usando, ¿no? Y la pretensión fue fundamentalmente traducir el lenguaje de la tecnología al lenguaje de los educadores, algo que en principio parecía un poco complicado, ¿no? Es verdad que hoy, en el avanzar del tiempo, pues sigo manteniendo la misma idea en el canal, que la tecnología esté al servicio de las personas y no al revés. Y en este sentido, YouTube nos ofrecía una gran oportunidad, ¿no? Yo siempre suelo decir que YouTube es como un gran aula, pero sin paredes. Y el canal nació casi como una extensión de esta misión: acompañar, formar y provocar también reflexión, siempre con rigor y con datos, pero también con sencillez y cercanía, en el convencimiento de que la tecnología debe ser algo que nos puede apoyar y nos puede resolver muchísimas situaciones en el aula, en el aprendizaje, la comunicación. Y ciertamente, pues YouTube cumple con esta expectativa. Totalmente. Y en tu opinión, Luis Alfonso, ¿cuál es la principal motivación que tienen los profesores para introducir la innovación tecnológica en sus clases y en su labor diaria? Porque, bueno, ahora vemos algunas diferencias entre los planteamientos, pero para ti, ¿cuál es la principal motivación que tienen los docentes? Bueno, es verdad que cuando hablamos de los docentes, nosotros somos docentes y sabemos de qué estamos hablando. Cuando hablamos de docentes a los que no pertenecen al gremio, al sector, parece que el grupo de docentes fuera un grupo muy homogéneo, ¿no? Donde todos de alguna manera comparten una visión o comparten una forma de llevar a cabo su labor. Y sin embargo es un grupo totalmente heterogéneo. Lo es en cada claustro, que cada docente, pues y hay diferencias entre los que son de una etapa de infantil, de primaria, los de secundaria, bachillerato o formación profesional. La heterogeneidad es enorme. De alguna forma resumida, cuando hablamos de tecnología, yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Es como un lapicero de estos que usábamos, que tenían un borrador. Los profesores un poco mantienen este perfil. Unos son como la punta del lapicero que va escribiendo la innovación. Luego está el sector contrario, que son el borrador, los que van deshaciendo, y luego está ese sector intermedio que a veces oscilan, ¿no? Según los cursos, según la posición, en apuntarse un poco más a la innovación o estar un poco saturados de tanta innovación.
Lo que sí es verdad es que nos hemos encontrado con docentes muy innovadores, los que solemos llamar cariñosamente los frikis, ¿no? Los que implementan innovación, los que hacen cosas nuevas en metodología, los que empezaron con el trabajo cooperativo, con el aprendizaje basado en retos, los que empiezan utilizando tecnología. Pero es verdad que al final llegamos a una conclusión. De nada sirve lo que un profesor haga de manera aislada en su aula o con sus alumnos si luego a la siguiente hora tienen algo totalmente distinto o al año siguiente ya no están con ese docente. Esto nos ha llevado un poco a la conclusión de que cualquier implementación debe ser siempre parte de un proyecto educativo de centro. Nunca puede ser la tarea aislada del profesor friki o del profesor innovador, ¿no? Porque al fin y al cabo se convierte en una tarea estéril, que puede servir un poco o para prestigiar al docente o para entretener a los alumnos, pero poco va a poder calar en el aprendizaje. Yo creo que la mayoría de los docentes no buscan en sí mismos ser tecnológicos, lo que buscan es ser eficaces, ser humanos, ahorrar en tiempo y su motivación real es siempre, para todos ellos, y en esto sí coinciden, es conectar mejor con el alumnado, simplificar tareas repetitivas y ganar tiempo para las cosas esenciales, ¿no? Para enseñar y para acompañar a las personas, que aunque parezca extraño, pero a veces queda poco tiempo para esta tarea importante. Muchos suelen decir que no quieren ciertamente más pantalla, lo que quieren es menos burocracia o disponer de más tiempo. Pero ciertamente cualquier innovación tecnológica o metodológica lleva tiempo y siempre supone dedicar tiempo extra del horario laboral en el centro educativo para preparar tareas, actividades, proyectos, diseñar, maquetar, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí entra la innovación bien entendida, que forma parte de procesos de automatizar, personalizar y también colaborar. Sobre todo cuando la tecnología libera tiempo y multiplica el aprendizaje, es cuando el profesor piensa de verdad y cuando descubre todo el potencial que tienen, ¿no? Luego también es cierto que los docentes, muchos de ellos afirman que la tecnología ha mejorado su práctica pedagógica, pero siempre y cuando hayan recibido formación y el apoyo adecuado, ¿no? Sin esto, cualquier innovación se convierte en frustración. La formación es tremendamente importante y yo creo que ningún proyecto se sostiene si no ha sido implementado con formación previa de los docentes, porque ellos tenemos que sentirnos seguros con lo que estamos haciendo y no perder tiempo en el aula dedicado a la cacharrería. Total, que muchas veces es verdad que llegas al aula, te encuentras con la pizarra digital y resulta que, oh Dios mío, hoy no funciona, hoy va muy lenta, ¿qué le pasa? O vas al aula de informática y resulta que, espera, vamos a ver si todos los filtros están bien puestos de seguridad para que no entren donde no tienen que entrar los alumnos y te puede llegar a resultar un poco complicado o un poco pesado este tema de, venga, vamos a innovar, vamos a utilizar la tecnología en el aula y puede ser un poco frustrante. No sé cómo has visto, porque es verdad que hay algunas comunidades autónomas, hay algunas administraciones que están dando marcha atrás en el tema de la tecnología, de las pantallas, de aquello que antes se llevaba tanto, que era dar un dispositivo digital, y están frenando un poco eso para volver al lápiz y al papel. No sé, ¿tú estás viendo un cambio muy grande o hay una coexistencia sana entre la tecnología del lápiz y el papel, quizá la mejor del mundo, y la tecnología de los ordenadores y de la inteligencia artificial, que claro, que nos abre un mundo de posibilidades enorme, ¿no? Claro, es que esto de hecho es un mundo y yo no sé por qué, pero estamos viviendo como un mundo de grandes contradicciones. Ha habido una inversión enorme en dinero y en tiempo para formar a los docentes en la competencia digital de los docentes, miles de cursos, horas dedicadas, etcétera, y ahora de buenas a primeras, sin saber por qué, parece que hay un viraje hacia todo lo contrario, ¿no? A limitar el uso de la tecnología. Yo creo que habría que distinguir dos cuestiones muy importantes. Una cosa es el uso de la tecnología en el ámbito docente, que está controlada, que el profesor tiene guía y control sobre el uso de la tecnología que se hace en el aula. Y otra cuestión muy distinta es el uso de la tecnología que hacen los estudiantes con sus dispositivos móviles fuera del aula. Es que son dos cosas totalmente distintas y meterlas en el mismo lugar da espacio a muchísima confusión y a mucha frustración. Y a veces la solución no es simplemente, bueno, pues prohibir lo que no funciona,
porque el problema sigue estando ahí y con prohibir poco se resuelve. Ayer se presentaba el informe 2025 de UNICEF, que ciertamente no se puede decir que sea una muestra pequeña, limitada a unos cuantos alumnos, es que han sido más de 100.000 alumnos los que se han encuestado, y pone en evidencia algo importante, y es que el uso de la pantalla y el uso de la tecnología es importante en educación, pero junto a eso también conviene la formación necesaria en competencia de lo digital a los estudiantes y una competencia que tienen que haber desarrollado los formadores, pero una competencia fundamentalmente de acompañar a los estudiantes en el uso de la tecnología. Y luego entre nosotros sabemos que mucha de la formación que se ha dado en competencia digital docente era para usar la herramienta que utiliza tal consejería en tal momento o para tal aplicación, pero eso no es formar de una manera amplia al docente. Hay un informe de Google, el Future Report, donde dice que habla del número tan elevado, casi un 90% de alumnos que están utilizando la inteligencia artificial y no la usan solamente, como a veces se dice denostadamente, para copiar, para que les haga las tareas, sino que también la están usando para aprender todo aquello que en el aula no se les enseña. ¿Qué esperan los estudiantes? Dicen en ese informe, recibir más información por parte de los docentes de cómo usar y beneficiarse de la inteligencia artificial para el aprendizaje, para el descubrimiento, etcétera. Pero se encuentran que tampoco muchos de los docentes están formados para ello. En el informe este de 2025 de UNICEF se dice que solamente el 17% de los docentes poseen competencias digitales de facilitador, es decir, para apoyar a los estudiantes en el uso adecuado de la tecnología. Esto es un dato curioso, ¿no?, que nos debe hacer pensar. Luego es verdad que existen otro tipo de intereses. A veces el sector médico el pediátrico ha tomado un poco la iniciativa al hablar de las pantallas y la incidencia que tienen en el ámbito de la salud. Las editoriales, por su parte, pues también han puesto su granito de arena en que habría que volver de nuevo al libro de texto en papel frente a lo digital. Y a veces a quien menos se escucha es a la comunidad docente, que algo tienen que decir, entiendo yo, respecto al uso de la tecnología, pero lo que sí está claro es que el uso que se hace en el aula es un uso seguro y controlado, y otra cosa distinta es el uso que hacen, cuando hablamos de las pantallas, es de los móviles personales que hacen los estudiantes. Pero esto ya va más allá de la escuela, implica también a la sociedad y fundamentalmente a la familia, a esa familia que desde que el niño tiene prácticamente 3 años le están poniendo el móvil delante para entretenerle con un vídeo y que no esté molestando, ¿no?, a la hora de comer. Y es verdad que hay niños ya que se manejan con YouTube, pero niños de 5 años, que es alucinante. Totalmente, ¿eh? Además que sí, cada vez más temprano y tienen todos los gestos cogidos porque te ven, te copian, saben perfectamente cómo utilizar esos gestos y además qué implicación tiene en la máquina. Dan a pausar, dan a saltar en la publicidad. Bueno, se ven cosas impresionantes en los niños. Y fíjate que precisamente a mí me está gustando mucho una serie de vídeos que estás lanzando sobre ansiedad digital porque creo que es súper necesario, la verdad, lo que algunos expertos llaman como ciberconvivencia, ¿no? Cómo convivimos en un aula, en una escuela en la que, aunque tengamos prohibido el móvil, pero luego la gente sale y tiene un móvil y los niños tienen un móvil cada vez a edades más tempranas, que a mí me sorprende mucho porque cuando hablo con neuropsicólogos me dicen que lo suyo es no comprar un móvil a un niño hasta que tenga 16 años, estamos hablando ya de 16 años, pero cuando hablo con los padres me dicen que la moda es comprar un móvil en la primera comunión, es decir, como a los 8 años, para quien no sea cristiano, pues como a los 8 años se hace la primera comunión. Entonces, y claro, hay una diferencia de 8 años entre lo que dicen los expertos y lo que parece que la presión social está imponiendo. Bueno, ¿qué objetivos tienes con esta serie y cómo lo estás orientando? Pues mira, yo me alegro de haber publicado, me alegro de haber publicado esta serie que lo que pretende es dar un recurso tanto a los adolescentes como también a los docentes y a las familias cuando se están planteando una serie de problemas que se detectan en el uso de la tecnología, en este caso de los móviles, que se ha convertido en una verdadera adicción. Lo es también en los adultos. Ponemos el foco en los adolescentes, los jóvenes, pero vemos también a muchos adultos que cogen el móvil y empiezan a hacer scroll
ya sea en Instagram o en los vídeos de TikTok, y es entretenido, se puede pasar horas viendo vídeos, ¿no? Y esto los adultos, claro, a veces decimos, bueno, ¿y los adolescentes? Pues claro, ahí ponemos el foco fundamentalmente, sobre todo porque son cuestiones que si abordamos la tecnología también tenemos que abordar un poco esas consecuencias. Si fuera poco, antes vuelvo al tema de la pandemia, si fuera poco toda la gran hazaña que tuvieron que hacer los docentes para utilizar tecnología de un sistema que era fundamental y es fundamentalmente presencial como es la enseñanza, tener que adaptarlo a lo online de un día para otro, parece que cuando ya hemos salido de aquello y de toda esa saturación de tecnología nos ha llegado como una ola gigante toda la irrupción de la inteligencia artificial. Es que no salimos de una y entramos en otra distinta, ¿no? Pero bueno, eso forma parte también del devenir de la vida y cada vez que va todo mucho más rápido. Pero de por medio se nos han quedado toda esta generación de adolescentes, bueno, pues que han estado ahí muy entretenidos con el teléfono móvil y que hemos estado muchas veces hablando casi como de lejos o de soslayo de las consecuencias que tenía, como era la adicción, el sexting, el grooming, el ciberacoso, etcétera, y que son problemas reales. Y no podemos mirar para otro lado diciendo simplemente, bueno, son cosas que ocurren en su teléfono móvil, es que ocurre fuera del colegio. Es que les preocupa, es preocupante el impacto que está teniendo en la salud mental, sin llegar también a aquellos ejemplos que hemos escuchado últimamente en las noticias que son realmente preocupantes, ¿no? Que por causa del ciberacoso pues lleva a situaciones bastante indeseables. Entonces, lo que se pretende es dar un recurso a los docentes con esta serie que le he llamado de esa forma un poco técnica, pero me ha gustado el término de gramática del bienestar digital, ¿no? Por todo lo que refiere el término gramática, es el conjunto de términos, de reglas, etcétera, un poco para guiarse bien en la salud mental y en el bienestar digital. Bueno, pues esta ha sido la idea y es curioso porque ha coincidido con la publicación del informe de UNICEF donde pone el foco fundamentalmente en esto, en formar a los adolescentes y en formar a los docentes para que formen a los adolescentes en el uso seguro y saludable de la tecnología, porque que es un bien, la tecnología para mí es algo indudable, ¿no? Las posibilidades que nos abre en todos los sentidos, tanto para el aprendizaje, el futuro laboral, para el desarrollo de la vida cotidiana. Ya en cualquier parte encontramos códigos QR hasta cuando vas a pedir unas tapas en un bar, ¿no? Tienes que mirar el código QR a ver qué tienen disponible o la receta médica, cualquier cosa. Creo que es importante manejarse en el mundo digital todo lo que tiene que ver con la alfabetización, pero hagámoslo de una manera controlada y pongamos también el foco pues, en las cosas que nos previenen de poder pasar situaciones que no sean agradables para nadie, ¿no? Total. Además es que hay un momento en el que da la sensación de que tanto, como comentabas, tanto a adultos, gente mayor y adolescentes, el móvil nos está empezando a poseer, no a ser una posesión, sino que nos empieza a poseer, empiezas a ver en el metro que solo hay gente haciendo scroll en vídeos de muy poca duración, que para la atención eso es vamos, tiene que ser tremendo, tiene que ser muy... Algunas veces también te encuentras a ti mismo, ¿no? Y dices, ¿pero qué hago? Llevo aquí 2 minutos mirando estas tonterías, ¿no? Bueno, cosas que aprendes en realidad, aunque sea muy corto. Es difícil escapar, ¿no? de esta obsesión compartida. Hasta hace poco, Carlos, ¿tú te acuerdas? Hasta hace poco, me refiero no mucho, un par de años, cuando viajabas en el metro parecía pues una biblioteca móvil, ¿no? La gente iba leyendo libros, etcétera, etcétera. Ahora raramente la gente va leyendo un libro, la gente va mirando el móvil, ¿no? Y muchas veces viendo scroll y cuando te fijas un poco qué está viendo la gente, bueno, la verdad es que te causa bastante sorpresa porque a veces son los vídeos más tontos que uno puede encontrarse, pero quizá por eso, porque son entretenidos, porque distraen y porque atrapan, ¿no? Y hemos pasado de tener un móvil a ser tenidos por un móvil. Es el móvil el que nos tiene a nosotros, ¿no? Y de hecho esto lo saben manejar muy bien las redes sociales, cómo estar constantemente mandándonos alertas de notificaciones, de publicaciones, que muchas veces dices, bueno, esto no tiene ni sentido. Y curiosamente hemos dejado de tener más presentes, por ejemplo, en Twitter y en otras redes,
a la gente a la que seguíamos, ¿no? Porque nos interesaba ver qué publicaban, etcétera. Ya no nos aparecen fundamentalmente, no sé si te ocurre a ti o es que yo lo tengo mal configurado, pero ya no nos aparecen tanto las publicaciones de gente conocida a la que hemos agregado porque nos interesaba, sino lo que nos van a hacer, nos va saliendo publicaciones de quien la red social quiere mostrarnos. Mm. Y es tremendo porque hay muchas veces que dices, resulta que he visto una tontería, una broma, porque, bueno, pues tenía el día y, pues mira, he visto una broma y de repente parece que toda la red social se vuelca y te dice, pues ahora que has visto ese vídeo del gatito, te vas a enterar, te voy a poner 8.000 vídeos del gatito. Y tú piensas, Exacto. bueno, vamos a ver, que yo aquí no quería esto, quería otra cosa, ¿no? Y entonces ya no sabes muy bien en qué punto está el algoritmo, este famoso, ¿no? Si es que te está lanzando eso porque sabe que ha funcionado con otros. En fin, es súper complicado también educar al propio móvil, ¿no? Educar al propio algoritmo y decirle, espera, me interesa esto, yo paso tiempo viendo esto. Es muy difícil, ¿eh? Esto es algo que las familias debieran descubrir para saber cuáles son los intereses de sus hijos cuando están conectados a la red, por ejemplo, a YouTube. Bastaría con mirar cuando están conectados a YouTube en el lateral de la parte de la derecha, donde están todos los vídeos recomendados. Están respondiendo a las preferencias de lo que se ha buscado con anterioridad. Pero sí, es verdad que el móvil nos tiene, ¿no? Y esa frontera entre usar el móvil y ser usados por el móvil o por las redes sociales se ha vuelto como algo muy fina, ¿no? Y este impacto en los adolescentes es brutal. Si ya a los adultos nos cuesta de alguna manera discernir o cribar qué es lo interesante y qué no lo es, imaginemos a veces un poco, según el criterio de un adolescente, poderlo cribar, ¿no? Pero sobre todo es el impacto que tiene en cuanto que nos roba tiempo, nos roba atención, nos quita sueño y luego también pues todas las cuestiones que están relacionadas con la autoestima, porque es verdad que las redes sociales proponen unos modelos muchas veces ficticios, como solemos decir, retocados, ¿no? Gente perfecta, con una vida perfecta, todo maravilloso, todo muy retocado y claro, a veces el impacto que tienen los adolescentes que están todavía pues forjando su personalidad, pues le hacen que sean como un motivo de comparación, ¿no? Y esto pues produce cierta ansiedad, ¿no? Sobre todo si se pasa muchísimo tiempo delante de las pantallas. Según los datos, la mayoría consulta el móvil más de 100 veces al día. Y yo solo he comentado en este vídeo, en el primer vídeo de la serie, que lo primero que se hace normalmente, nada más despertarse, es encender el móvil, a ver qué notificaciones se han recibido, no sea que nos vayamos a perder algo, ¿no? Cuando lo que en realidad tenemos que avanzar es a recuperar el control, ¿no? Y a empezar a mirar el mundo sin esa dependencia de la pantalla. Pero es sorprendente cuando vas a algún lugar bonito, atractivo para ver o algún acontecimiento, la gente lo primero que hace, en vez de mirar y contemplar, es sacar el móvil para fotografiar, hacer vídeos, o sea, mirarlo a través del móvil, cuando luego son imágenes que ni siquiera vamos a ver, ¿no? Total, y es que ocurre muchísimo. Yo creo que era Enrique Bunbury, artista al que sigo bastante, quien en un concierto llegó un momento en que se enfadó y dijo a la gente, ¿podéis dejar de grabar el concierto con el móvil y disfrutarlo un poco en persona? Porque le daba la sensación de que se estaban perdiendo el concierto por estar grabándolo con el móvil. Y dice, claro, ¿qué necesidad tenéis de grabarlo todo? Si va a salir luego en YouTube, tranquilos que lo vamos a colgar, no os preocupéis, dejad el móvil. Y el hombre se enfada mucho más de lo que yo estoy ahora mismo transmitiendo, pero el hombre se llegó a indignar. Y parece verdad que miramos un poco la vida desde la pantalla. Y fíjate, yo con esto de la inteligencia artificial tengo siempre el mismo dilema o la misma preocupación que surgió desde que empezó la inteligencia artificial, que es, vale, si mis alumnos se toman esto como que realmente es una máquina inteligente que tiene esa veracidad o que tiene ese aura de que lo que dice es cierto, ¿cómo les consigo yo convencer de que no es así? De que la inteligencia artificial tiene sus problemas, que la inteligencia artificial funciona de una forma que te va a dar una respuesta que es verosímil, pero que no le interesa darte una respuesta sobre la verdad, ni siquiera a nivel filosófico se puede saber muy bien qué es la verdad, pero
claro, ¿cómo les convences, cómo les alfabetizas en todo esto, ¿no? Que imagino que es un tema que también estarás tocando, porque a mí me preocupa mucho que lo tomen como el Deus ex machina, aquí viene ya todo solucionado, estas son las respuestas perfectas, esto es que es inteligente, Entonces, y claro, te da miedo que lleguen a tener una dependencia muy grande, ¿no? Cognitiva de ello. Es más complicado todavía si tenemos en cuenta que esto lo decimos en una sociedad en la que habitualmente hemos escuchado que algo era verdad porque lo habían dicho en la tele. Bueno, O sea, también, sí. este argumento de sí, sí, es verdad, lo han dicho en la tele, es verdad, ha aparecido en no sé dónde. Pues claro, ahora esto nos extraña cuando lo aplicamos a la inteligencia artificial, cuando a veces es muy difícil discernir o hay que poner mucho foco en si lo que nos está diciendo son alucinaciones o porque, claro, te lo muestra de una manera tan verosímil que parece real, que parece cierto, ¿no? ¿Y quién desmiente esto? Bueno, pues ciertamente quien ponga foco en cribar qué tiene de veracidad o qué tiene de verosimilitud. No porque aparezca escrito quiere decir que ya sea verdad, ¿no? Como cuando decíamos, no porque aparezca en la televisión o porque aparezca en el cine, eso ya es verdad porque lo has visto en la pantalla, pero le damos siempre como ese punto de credibilidad, incluso y puede llegar un momento que hasta uno dude más de lo que dice uno mismo que de lo que está leyendo a través de el resultado del prompt que nos ha dado ChatGPT, porque aparece la información de forma muy coherente, muy ordenada y hasta cuando decimos que algo parece escrito por inteligencia artificial porque está bien escrito. Es que es increíble, ¿eh? Total, total. Que a mí me da mucha pena eso porque yo a veces les decía a los alumnos, si es que escribes mejor que ChatGPT, no utilízalo bien en el sentido de que eh, redacta tu ensayo y si quieres, vale, dáselo a ChatGPT y dile, oye, podrías mejorarlo, gramática, ortografía, mira a ver si hay un punto de vista que se me está escapando. Y bueno, alguna mejora hará seguramente, pero tú escribes de una forma mucho más natural, tú tienes tu estilo de escribir, que además ya lo he visto en exámenes anteriores, porque esto como fue en noviembre de 2022 cuando saltó OpenAI con ChatGPT y lo publicó para todo el mundo, me dio tiempo a conocer el estilo de los estudiantes. Y yo decía, hombre, si es que antes escribías mejor, me gustaba más cuando escribías de una forma totalmente natural. Y quizás estamos perdiendo esa naturalidad o ese punto de improvisación, incluso delante del folio, ¿no? Y, en fin, son temas que iremos viendo qué ocurre. Si al final también hay mucha gente, filólogos, que se preguntan, ¿no, esto no estará empobreciendo nuestro lenguaje? Porque, claro, ChatGPT y todas estas tecnologías tienen un lenguaje limitado en el sentido de que tratan de explicar, pero no tratan de hacer arte, aunque con Claude puedes intentarlo, pero que no, su principal misión no es hacer arte, sino es explicarte las cosas. Y claro, ahí también hay un problema. Aprovechando también que tienes una formación muy sólida en humanidades, en filosofía y en filología, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Esto nos va a empobrecer, nos va a enriquecer? ¿Cuál es esto se sale un poco de la entrevista que te había enviado, pero bueno, Bueno, pero yo me creo, interesa mucho tu opinión, creo la por verdad. encima de todo que nos puede enriquecer y mucho, siempre y cuando le pongamos, lo tengamos como una herramienta, no como algo definitivo. Por contarte, me estaba recordando un caso muy gracioso ahora cuando estabas hablando, Carlos. En una ocasión habíamos pedido a los alumnos que tenían que hacer un blog acerca de un contenido concreto y uno de los trabajos que había presentado un chaval empezaba diciendo, aquí en la Ciudad de México, yo cuando leí me partía de la risa, ¿no? Decía, bueno, esto es una copia totalmente que ha hecho de Internet. Y yo le preguntaba en clase, oye, ¿qué tal? ¿Te ha llevado mucho tiempo hacer el trabajo? No, bueno, un par de horas, tal y cual, estoy dedicado con ello, etcétera, etcétera. ¿Lo has escrito tú? Sí, 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 completamente. Yo le dije, ¿en qué momento te has ido a vivir a México? Dice, ¿por qué se lo preguntas? Digo, porque lo que pones aquí, esto está hecho de un trabajo mexicano. Pero bueno, aparte de esto, mira, yo suelo decir siempre este argumento. Si preguntáramos en el patio a la hora del recreo a los alumnos de sexto, por ejemplo, de primaria, ¿cuáles son las reglas de acentuación en la lengua castellana? Pocos alumnos no lo sabrían. Todos saben las palabras agudas, las llanas, las esdrújulas, cuándo llevan tilde y cuándo no. Pero, sin embargo, el hecho de que conozcan la normativa, las reglas de ortografía, eso no impide después a veces la pésima escritura de muchos de ellos, ¿no? Y curiosamente, esto lo comentaba en un vídeo acerca de cómo mejorar la
la ortografía de los alumnos, curiosamente las palabras que peor escriben son las de mayor uso, claro, las palabras desconocidas, tal, pero la palabra donde mayor falta de ortografía se presentaba era la palabra fútbol, que es una palabra del lenguaje cotidiano de los alumnos, ¿no? Siempre la ponen sin tilde, siempre la ponen sin tilde. O la palabra garaje, que siempre la escriben con G, la escriben en inglés, garage, en vez de garaje con J, ¿no? ¿Por qué? Porque no ven esa palabra escrita normalmente en el ámbito por el que se mueven, ¿no? Ahora ya prácticamente o los garajes se les llama parking, ¿no? O los garajes de coches están en los polígonos industriales, no ven la palabra escrita. Pero de verla escrita en inglés, garaje, se han acostumbrado a escribirla con G. Cuando estamos viendo los textos o los correctores que aparecen en las herramientas de Google en clase, cuando se hace un documento de inteligencia artificial, lo que sí estamos viendo es que nos dan las palabras bien escritas. Y como es algo visual la ortografía, yo sí he visto que en la medida en que iban utilizando más tecnología en el aula, iban escribiendo mejor, se iban acostumbrando a ver las palabras bien escritas. Y esto es algo, bueno, pues que es una de las ventajas que pocas veces se ha dicho, ¿no? No hay cosa peor en sentido contrario cuando hacemos un dictado en clase y le decimos a los alumnos que se lo corrijan unos a otros. Porque tú lo sabes, que nos pasa a los docentes, cuando estás corrigiendo exámenes una tarde, hay momentos en que empiezas a ver incluso la palabra también escrita con V y empiezas dudando, ¿estará bien escrita o está mal escrita? Porque estás viendo el error tantas veces, ¿no? Que al final, palabras con H, sin H, llega un momento en que dudas. ¿Por qué? Porque visualmente se te está acostumbrando la vista a ver el error, ¿no? Bueno, yo creo que la tecnología nos está dando buena escritura, esto es importante para que aprendamos a escribir de forma correcta, ¿no? Entre otras cosas. O por lo menos a organizar las ideas, a ver una secuenciación de argumento, de párrafos, etcétera. Luego ya es verdad que el criterio a la hora de escribir, eso tenemos que ponerlo cada uno de nosotros, ¿no? Y revisar lo que la inteligencia artificial nos está dando. Porque es verdad que funciona muy bien con datos del pasado, ¿no? Para hacer informes, argumentos, etcétera. Pero cuando le pedimos que haga un poco prospectiva hacia el futuro, es cuando empiezan las alucinaciones. Incluso es muy pelota la inteligencia artificial. A veces le dices, oye, esto no lo has escrito bien. Ah, bueno, perdona, tal, es que te habla así, ¿no? Como si fuera un niño que ha cometido un error. A mí se me hace mucha gracia. Total, total. Y eso que ahora, fíjate que yo creo que se han dado cuenta también un poco y están en los chats personalizados, intentando que lo personalices y que le des como un papel, ¿no? Y que digas, mira, yo quiero que seas muy crítico con esta idea. Entonces, venga, darme argumentos críticos con esta idea. Y otro, oye, mira, trata este tema, trátalo con suavidad. Y entonces te trata el tema con cierta suavidad. Y es curioso, ¿no? Nos puede ayudar y también a lo mejor llegar a enfadar a alguien, ¿no? Incluso la propia inteligencia artificial a veces se ha enfadado con algunas personas por lo que les preguntaba y se han dado casos muy, muy llamativos. Así que bueno, O cómo le falla, por ejemplo, cuando le pides que haga, formule un texto, una argumentación y que le dé un poco un tono irónico, un tono de gracia y tal y cual. Claro, gracia no tiene ninguna, ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, total, las bromas que aparecen son bromas que no tienen ningún contenido y ahí te das cuenta que eso no ha podido estar escrito por un humano, ¿no? Porque le falta la chispa, las comparaciones que solemos poner los humanos a veces en los textos o los escritos cuando le queremos dar gracia, ¿no? total. Pues Luis Alfonso, creo que hemos tocado muchísimos temas. Ha sido impresionante la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos aquí a AMPE Revista. Ha sido de verdad apasionante y lo que nos queda, porque esto va a seguir evolucionando. Oye, muchísimas gracias a ti, Carlos, sobre todo por esta oportunidad de poder hablar de lo que nos apasiona, ¿no? Que es de la educación y de la enseñanza, que es, en definitiva, lo que más nos gusta. Muchas Eso es, gracias. Un placer. eso es. Igualmente, igualmente, Luis Alfonso, muchísimas gracias. Sí, buen día. Y vosotros ya sabéis que podéis seguir viendo más entrevistas aquí en AMPE Revista, ¿vale? Que tenemos un montón que os van a interesar mucho.